profesional con más de 24 años de experiencia laboral en el área fiscal. Cuenta con un máster en asesoría fiscal de la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene un posgrado en fiscalidad internacional, un posgrado en control tributario, un posgrado en regulación y aplicación de los tributos y un posgrado en fiscalidad internacional, precios de transferencia, todo de la Universidad Castilla-La Mancha. Cuenta con la siguiente experiencia profesional: gerente de fiscalidad internacional en Baker Tilly, Costa Rica. Gerente de fiscalidad internacional en Grant Thornton, Costa Rica. Auditor fiscal en la Administración de Grandes Contribuyentes. Resolutor en el Tribunal Fiscal Administrativo. Además, ha escrito una serie de artículos sobre temas fiscales actuales. Hoy tenemos el placer de que nos haga una presentación sobre un caso práctico de estudio de precios de transferencia y acciones BEPS para el periodo fiscal 2019. Entonces, por favor, démosle la bienvenida a don Marco Quiroz. Muy amable, don Marco. Un placer para mí estar con ustedes, muchos colegas y compañeros de colegio, pues pertenezco también a este colegio. Hoy nos convoca un tema muy especial, muy espinoso, que no es nuevo yo creo que para ninguno que estamos aquí. Todos hemos oído de precios de transferencia en algún momento, hemos ido a alguna charla y creo que el 90% de los que estamos aquí hemos oído ese término o nos hemos vinculado con él en algún momento en el 2003. De eso les voy a hablar, de la situación del 2003 con una directriz 2003. Vamos a hablar un poquito de esto conforme avancemos la charla y voy a poner un caso práctico. Ese caso práctico es de principio a fin, se los voy a dar. Les voy a dar desde el cuestionario de precios de transferencia. El cuestionario, pues cada despacho tiene su propio cuestionario, ¿verdad? Dependiendo de sus bases de datos, y ahí vamos a ir hablando de estas cositas. Cualquier pregunta, pues con todo gusto, ¿verdad? Por favor, me interrumpen cuando quieran. Aquí tenemos el objetivo, se los acabo de mencionar, que ojalá lo cumplamos en estas 2 horitas que tenemos. Antecedentes de Costa Rica y la OCDE. Esta situación de Costa Rica con la OCDE lleva más o menos 6 años, ya vamos a cumplir 7 años. Los países, ¿por qué Costa Rica quiere estar ahí? Perdón, porque los países miembros de la OCDE, ese organismo nos ayudará, porque nosotros estamos a pocos pasos de entrar a la OCDE, y esta organización lo que hace es ayudarnos en el área fiscal, ayudar en el área agrícola, ayudar en el área ecológica. No solo se circunscribe a precios de transferencia ni fiscalidad internacional. Lo que sí es que Costa Rica está muy interesado en pertenecer a este organismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos entrado? No hemos entrado por varias razones que hemos tenido que ver a lo largo de estos 6 años
que Costa Rica ha querido ingresar. Ya lo vamos a ver, Costa Rica es un invitado de la OCDE, participa con las BEPS. Costa Rica ya estamos incluidos en esta documentación de precios de transferencia y BEPS en una perspectiva de América Latina. Aquí ya están todos los países de Latinoamérica que están acogiendo las BEPS, a veces no porque quieren, sino por obligación misma del mandato de la OCDE. Es una invitación, pero una invitación un poco obligada, ¿sí? Otra cosa importante, ¿qué es lo que pide la OCDE para poder entrar? Bueno, lo que hoy nos convoca aquí es la fiscalidad. La fiscalidad internacional, estamos hablando de los ISO, estamos hablando de niveles de pobreza, que lastimosamente a hoy tenemos 23,000 y tantos familias pobres más en Costa Rica, ¿verdad? Entonces esa organización es lo que pretende, ¿verdad? Observa índices de pobreza, salud, educación, medio ambiente, etcétera. Entonces, todas esas situaciones tiene que tenerlas Costa Rica, ¿verdad? Vamos a adentrarnos un poquito, ya que hablamos por qué tenemos que usar o por qué vamos a tener que entrar a precios de transferencia, a BEPS, a una serie de estas cuestiones nuevas de fiscalidad internacional. Yo quiero comenzar porque me ha pasado varias veces ahí mismo en la oficina, por eso dije, voy a iniciar y que tengamos muy claro aquí todos para el proceso de esta conferencia. Vamos a determinar, miren, ahí no se ven, pero lo que queremos determinar es dos palabras importantes. ¿Qué es vinculación? Lo dice muy claro el decreto 37898, en su artículo 4, lo dice claro que es vinculación, pero mucha gente me pregunta, ¿pero qué de ese término? ¿Qué? Entonces hoy sí lo vamos a ver. Y dice, son empresas vinculadas son empresas relacionadas a través de una vinculación. ¿Y cómo puede ser esa vinculación? Puede ser una vinculación societaria, en el decreto creo que dice el 25%. Puede ser una vinculación familiar, puede ser una vinculación de decisiones, puede ser una vinculación donde hay un único proveedor. Y si quieren ver más sobre vinculación, pues Costa Rica tiene un menú en ese decreto muy grande de vinculación. ¿Por qué? Porque agarró de varios países las diferentes leyes donde se incluía qué se entendía por vinculación, y en el decreto acuñamos todas, y en Costa Rica prácticamente todo es vinculación, ¿verdad? Y eso hace que pues tengamos que conocer las diferentes profesiones. ¿Por qué? Porque precios de transferencia no es una materia, es más bien inclusiva, una materia de derecho, una materia contable, una materia financiera, una materia estadística. Entonces, cualquiera de esas profesiones que les acabo de mencionar
puede realizar estudios de precios de transferencia. Entonces sí quedamos claros con lo que es esa vinculación, ¿verdad? La relación entre empresas relacionadas, surge esa vinculación que puede ser societaria, tal, ya lo vimos ahora. Libre competencia. Estas dos palabras son el eje central de los estudios de precios de transferencia en las directrices propias de la OCDE. Estas son las palabras fundamentales, las palabras clave de los precios de transferencia. Entonces, libre competencia. Esta libre competencia se da entre empresas relacionadas y empresas no relacionadas, porque la libre competencia es un mercado abierto. Entonces, ¿qué pasa con esta libre competencia? Esta libre competencia se debe tener en esas empresas que son vinculadas, es ese mandato que tiene la OCDE. Esa libre competencia debe darse en situaciones controladas o en transacciones controladas. ¿Qué son transacciones controladas? Las acciones controladas son las que se dan dentro de las empresas vinculadas. ¿Por qué controladas? Porque la casa matriz tiene control directo sobre los precios de las mercancías, de los servicios, etc. Por eso se da esa palabra clave que es libre competencia. Sí. Sí. Vínculo, ok. Se encuentra muy débil, puede perfectamente ser tratada dentro de la estructura de una manera preferencial, lo cual estaríamos en una situación de no libre competencia. Lo vamos a ver, pero te voy a adelantar. Muy bien. Ok, ya va a llover. Un anuncio aquí de un Suzuki Gran Vitara DM2023 que tiene la ventana abierta. Y ya va a llover. Ok, vamos a ver. Me estás hablando de una empresa con las palabras claves vinculada y libre competencia. La pregunta tuya va dirigida más a la libre competencia, porque ya tenemos determinado que son vinculadas. ¿Okay? Entonces, esa empresa vinculada a una casa matriz, que también vamos a ir adelantando, puede ser nacional, la casa matriz y sus subsidiarias pueden estar en el país, o internacionalmente. La casa matriz está por allá, por ejemplo, una de las piñeras más grandes de Costa Rica, pues sus tres vinculadas están aquí, la casa matriz está aquí. Ok, entonces vamos a ver, vamos a tu respuesta a ver si te queda claro, si no me decís hasta las veces que podamos abrir esto. Entonces ya estamos en la libre competencia. Mi empresa vinculada necesita un préstamo. O le ponemos préstamo, le ponemos cualquier nombre que quieras. O una mercadería que necesita y no puede financiar, algo así, sí. Ok. Entonces, ¿qué nos dice la OCDE? Muy bien. Esas transacciones son controladas, pero ese control
debe ir en libre competencia. ¿Qué es eso? Que ese préstamo tiene que ser un préstamo que harían empresas que no son vinculadas ni relacionadas. Entonces vas a decir ahí, pero Marco, yo te estoy preguntando del trato preferencial, que es una empresa vinculada que necesita plata o que necesita. Entonces yo te digo, sí, claro, esa es una transacción controlada, pero por mandato de la OCDE, ¿qué tenemos que hacer? Ahí comienza ya todo el estudio de precios de transferencia, donde, muy bien, dice que tiene que ser la transacción igual a una transacción de libre mercado o entre empresas no vinculadas. El resultado del estudio de precios de transferencia va a ser un rango. No es que Chepito vende a 20 pesos y mi vinculada tiene que vender a 20 pesos, igual que Chepito. No, no. Hay un rango intercuartílico, que aquí habrá estadísticos. Ese rango intercuartílico, que es bien fácil de sacar ahora con Excel y con todas esas cosas, me va a dar un rango. Ese rango va a estar entre tanto y tanto. ¿Por qué ese rango? Por la situación que usted me dice, que es controlada, y claro, si es controlada, puede necesitar un rango entre X y Y, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de un rango entre X y Y, ahí está, ahí es donde puede tu empresa vinculada hacer una transacción con su no vinculada, hacer la transacción con su vinculada a libre competencia. Otra vez, libre competencia es una transacción controlada a precio de mercado. Entonces, ese préstamo debería estar aquí. Están las dos empresas en Costa Rica, entonces pues es un préstamo que me lo están dando en un 8% y aquí la tasa está a 9.25. Hacemos el estudio de precios de transferencia con un comparable interno. Después vamos a hablar de los diferentes comparables cuando estemos haciendo pues el ejercicio del caso práctico. Entonces esa comparable te va a dar entre 8 y 14.2. Entonces vos puedes decidir, dependiendo de tu estrategia, necesita un trato especial, me bajo hasta el 8. Necesito más bien pues generar un poquito más de ese gasto, me pego al techo. Y entonces siempre voy a estar dentro del rango de precios de transferencia. Perfecto. Sí. Ok. Y nos vamos a adelantar, pero no importa, no importa. Ahí van teniendo en su disco duro esos diferentes archivos que estamos abriendo. Muy bien, los estudios de precios de transferencia son contratados a un despacho que tiene la posibilidad de hacer esos estudios, usando todas las herramientas que después las vamos a ver. Entonces, es la administración tributaria la que va a pedir el estudio de precios de transferencia. La administración tributaria, a partir del decreto que les dije anteriormente, del 2013, ha hecho ajustes muy onerosos en precios de transferencia. Entonces, y no los ha hecho solo, por dicha que la administración se ha acompañado de expertos. 1 año y medio duraron los expertos de la administración de impuestos
española. Con ellos de la mano hicieron una serie de auditorías de precios de transferencia. Como les digo, oneroso, porque los ajustes de precios de transferencia casi siempre son muy grandes. Entonces, si la administración es la que me va a decir, bueno, yo necesito que me dé los estudios de precios de transferencia, a ver si sus transacciones están a libre mercado, a libre competencia, entonces yo le doy ese estudio. Y ese estudio, los especialistas en precios de transferencia de la administración tributaria me van a decir si está bien o está mal. ¿Y quién tiene la carga de la prueba? Y seguimos adelantándonos, pero ¿qué importa? Lo bueno es que salgan las dudas y que salga todo esto de precios de transferencia. ¿Qué pasa? Pues hay una sanción importante. Muchos dicen que el 83, otros dicen que el 82 no está bien definida en el decreto, la multa todavía. Yo me decanto por el 82, ¿verdad? Porque el 82 es una solicitud de la administración tributaria. El 83 va más bien dirigido a cuando esté lista la plataforma para declarar los estudios de precios de transferencia. Va a ser una declaración informativa como la de 151. Entonces, esa plataforma se está en este momento diseñando y ese es otro cuidado que tiene que tener una empresa que necesita y requiere estudios de precios de transferencia. ¿Por qué? Además de que los estudios de precios de transferencia, dice la teoría, son subjetivos y lo ponemos así en la carta de gerencia. La carga de la prueba, al ser de la administración, es más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que puede decir la administración? Bueno, esos rangos intercuartílicos no me parecen a mí. Entonces yo le digo, hey, si no le parecen a usted, pues entonces hágame unos que sí le parezcan. ¿Y no existe actualmente ya con esos estudios que se hicieron jurisprudencia, digamos, para poder yo como empresa ver cómo están los rangos de estudio de mercado sí, y poder sobre eso alivianar esa cuota si no estoy en los rangos? Ajá. Ok, ahí ya vamos a entrar también a lo que son las empresas que tienen bases de datos. Ahí con esas bases de datos inicia el estudio de precios de transferencia. Pero la respuesta tuya es, en cuanto a la jurisprudencia, la administración tributaria ha hecho, tengo conocimiento porque uno de nuestros clientes se le hizo un estudio de precios de transferencia y se le hizo un ajuste muy agresivo, ¿verdad? Y entonces sí, la jurisprudencia tiene que estar, pero primero que la jurisprudencia tiene que estar el conocimiento. El conocimiento en la administración tributaria hoy por hoy está. La gente que está en la dirección de Fiscalidad Internacional, don Francisco Fonseca, fue director de tributación, fue director de grandes contribuyentes. El que está en la dirección de precios de transferencia, pues también se ha ido a capacitar a diferentes países, etcétera. Y aquí está, hoy por hoy creo que están los argentinos haciendo una capacitación también con ellos, ¿verdad? Sí, señor. Buenas noches. Hola. Entonces, la iniciativa o el disparador de que hay que hacer un estudio de precios de transferencia es que la administración tributaria lo determina para determinada transacción en mi empresa. No es que yo porque sé que es una transacción de partes relacionadas, sí. Yo me voy a adelantar y voy a hacer un estudio. Lo segundo. Es lo segundo. Sí. ¿Y qué pasa ¿Por qué es lo segundo?
porque el decreto es muy claro al exigir el estudio de precios de transferencia. Okay. El 38987, ¿verdad? Ahí dice muy claro la obligatoriedad de tener a disposición, tener a disposición de la administración tributaria toda la documentación de precios de transferencia. Y si no la hago, ¿el disparador cuál es? Las palabras claves, vinculación. Esa es la palabra clave para tu empresa. Es decir, ahora las empresas deberían de tener en su espectro que tienen que cumplir con esta regulación. Y una pregunta adicional, va más allá de simples transacciones comerciales, puede ser transferencias de capital, todo, ventas de activos fijos, etcétera. Todo, servicios, todo lo que usted transa con su vinculada interna y externamente. Señorita, tenía así, discúlpeme. ¿Qué pasa si si el préstamo es por días? O sea, tengo una empresa que es muy buena, muy productiva, pero otra que le falta liquidez. Entonces, el préstamo se lo voy a hacer por 2 días, por 3 días, para un pago de planilla, por ejemplo. Igual tengo que hacer todo el espectro y el cuadro muy bueno eso. Y la segunda es, ok, yo entiendo lo del decreto y entiendo que me exige el tema de tener precio de transferencia, todo bien. Pero la ley no me exige que ese estudio de precios de transferencia sea por un externo. Puedo hacerlo yo internamente. Claro, puede hacer la misma empresa puede hacer su estudio de precios de transferencia, siempre y cuando tenga las bases de datos. Si no tenés las bases de datos, es imposible hacer el estudio. Solo puede hacer el estudio con comparables internas, como cuál. Las bases de datos son todas las empresas a nivel mundial que están en bolsa. Esa es la base de datos. Y hay un montón de serie de bases de datos, yo les voy a contar cuáles son las que tenemos nosotros. Pero esa transacción en particular, al ser, ahí es de jugársela o no, el estudio de transferencia, al ser anual, ¿verdad?, por periodo fiscal, entonces, ¿qué me dice el decreto? Todas las transacciones que se han hecho entre partes vinculadas, lamentablemente, para hacer un paréntesis, no hay un piso ahorita, aquí en Costa Rica, no tendrá su trasfondo no tener el piso para hacer un estudio de precios de transferencia, entonces desde 3 pesos a 200 millones tengo que hacer el estudio, ¿verdad? Entonces, pues yo decidiré si eso se da en el tiempo varias veces, que por ejemplo esos préstamos para planilla se me dieron en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, tal. Ahí sí me ajustaría yo mejor a no jugármela mucho. Si es una única transacción, ya sería yo muy salado para que me llegue la administración tributaria a decirme, mira, usted tiene este préstamo por 3 días. ¿Sí? Exacto. Si no, la jugamos. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Esto es lo que les he venido dando. Yo voy a tratar, porque están en diferente documento. Denme un segundito para traerme un vasito de agua, por favor. Yo voy a tratar de dar el ejemplo completo. Están en diferentes
diferentes archivos porque pues es obvio, un estudio de precios de transferencia pues está compuesto de 60, 70 páginas, ¿verdad? Vamos a determinar en ese ejercicio y esa introducción quiero que ustedes pues la tengan clara por la pregunta de uno de sus compañeros. Esta situación de precios de transferencia, erosión de la base imponible, las BEPS por sus siglas en inglés, toda esta situación, después les cuento el cuento por qué se da. Entonces las empresas por ese tipo o esa situación de globalización tratan pues de crear o expandirse nacional o internacionalmente a través de ¿qué? De subsidiarias, establecimientos permanentes, EPs, fábricas, entre otras. Las personas físicas o morales se desenvuelven también bajo ese esquema. Y ahí hay una filmina que habla de eso, de que, y ustedes lo conocen con sus clientes y afuera, es prácticamente un 80%, un poquito más, que las empresas en Costa Rica son familiares, por una situación cultural, lo que sea. Son compañías de familia, pero inmensas, ¿verdad? Cualquiera que le diga de una tienda, por ejemplo, La Gloria de hace 30 años, ¿verdad? Tenía empresitas que le daban servicio de marketing, una empresa también que le daba servicios de planilla, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo pues no teníamos pues el conocimiento ahora de lo que son los precios de transferencia y cómo determinarlos. Ese vocablo de precios de transferencia, como les decía al inicio, pues no es nada nuevo. Acordémonos que nace en el 2003 con una directriz de ese año del director de aquel entonces, del año 2002, 3, 4, 5 al 2006. Entonces no es nada nuevo. Ya ustedes con la 2003 saben que fue un acercamiento a lo que son precios de transferencia, pero a través del precio. La 2003, el punto medular es el precio. El precio que esté a nivel de mercado. Bueno, me devuelvo un poquito y hablamos de esa situación de que las empresas ahora, no ahora, hace mucho tiempo, pero hasta ahora los que no somos millonarios, al tener esa capacidad pues de ir dejando la plata en diferentes locaciones, de baja o nula tributación, etcétera, etcétera. Bueno, cuando la administración tributaria vio todo eso, dijo, no, aquí tenemos que hacer algo con esta situación. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos la realidad económica en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios actual. Entonces, usemos esa realidad económica, sustancia sobre la forma, y determinemos, vamos a la calle a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra en un momento determinado en el país una figura anglosajona que es
el levantamiento del velo jurídico, sea en persona moral o en persona jurídica. Moral me refiero a físicas. Entonces entra esa figura de levantamiento del velo con mucha fuerza, como entró en el pasado con mucha fuerza. Ustedes se acuerdan de los incrementos injustificados de patrimonio, que entraron con mucha fuerza. Entonces, con esta misma fuerza entró la teoría del levantamiento del velo. ¿Qué es la teoría del levantamiento del velo? Es que la administración entre en el sustrato mismo de esa compañía, o sea, al final de esa compañía o de ese conjunto de personas morales, para ver dónde queda la riqueza, dónde aflora riqueza. ¿Por qué? Porque el fin último de una empresa para los dueños, ¿qué es? Dejarse la mayor parte del dinero y crear una estructura tributaria, a veces muy agresiva, que pueda minimizar esa carga tributaria. Después de esa situación de levantamiento del velo, ayudado por la 2003, pues se hicieron también muchas auditorías un poco precipitadas y un poco no muy coherentes. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo decíamos nosotros en la Administración Tributaria y en el Tribunal Fiscal Administrativo, bueno, el estudio de precios de transferencia va con la 2003. Pero ¿qué pasaba con las directrices de la OCDE? ¿Qué pasaba con el estudio? Que este estudio es igual aquí y en la China. Es un modelo dado. Lo único que vos podés cambiar es el cuestionario funcional y de riesgo. Es lo único que podés cambiar. Entonces, pues ya ahí entramos en el método de precios de transferencia según la OCDE, dejamos el 2003 porque todavía está vigente. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional la declaró que estaba derecho. Es lo que les digo yo de la necesidad del conocimiento en todos los estratos o en todas las jurisdicciones o instituciones que van a manejar los estudios de precios de transferencia. Yo le decía a Ricardo, mira, ¿por qué solo ustedes se están capacitando? ¿Por qué solo la administración se está especializando en esto? Si nos lleva una delantera la gente que está afuera. Y además, no solo la administración tributaria ve y analiza los precios de transferencia, los informes de precios de transferencia, no solo la administración tributaria, le decía yo a Ricardo. ¿Qué pasa con la escalerilla recursiva? Lo va a conocer la misma gerencia de la administración, lo va a conocer el Tribunal Fiscal Administrativo, lo va a conocer el Tribunal Contencioso Administrativo. Y entonces, ¿qué pasa cuando ese estudio de precios de transferencia llegue por lo menos al Tribunal Fiscal Administrativo? De ahí trabajé 10 años y les puedo asegurar que, no sé si tal vez habrá una persona o ninguna que pueda determinar y decir en un fallo, este estudio de precios de transferencia está en las dos palabras claves, está hecho porque existe una vinculación entre E y X y además sus rangos intercuartílicos están bien determinados. Si no lo va a decir el tribunal,
¿Por qué? Porque va a ser muy fácil que el tribunal agarre el criterio de la administración tributaria y le diga, no, me acojo al criterio de la administración. ¿Y qué va a pasar cuando el contencioso administrativo agarre el estudio? No, me acojo a lo que dice él. ¿Por qué? Además de ser un estudio muy subjetivo, nos dejaría en una inseguridad jurídica muy evidente. ¿Por qué? Porque no conocen. No conoce la propia administración por qué no se abrieron y esa capacitación que tiene año y medio y todavía sigue con otros países. Argentina les decía, ¿por qué no reunieron a gente del tribunal cuando vino España con sus expertos? 2 del tribunal, 2 del contencioso. Y hagamos un conocimiento integral. Vámonos todos a tener ese conocimiento. Esa es la situación que creo que estamos mal aquí, ¿verdad? Y digo que estamos mal aquí porque ha habido mucha desigualdad al hacer, recuerdo el caso, un estudio, una auditoría fiscal de una empresa multinacional bien grande que hace pastas de dientes, jabones y muchas cosas. A esa empresa yo personalmente le hice una auditoría de grandes contribuyentes y tenía gastos entre empresas relacionadas, ¿verdad? Y en aquel tiempo se decía, no, todo el mundo decía, no, estos gastos no son necesarios ni útiles para generar la renta gravable. Por ejemplo, los créditos que me daban, eso no, eso es un dividendo oculto, eso es la computadora, lo que me llevaba, no, el SAP, ellos pueden tener aquí una computadora que de ahí les pasan el SAP y hacen todo. Ah, claro, le quitamos nosotros todos esos gastos. ¿Por qué? Y ellos nos decían, no, pero ustedes lo que necesitan hacer para ver si sí o no es un estudio de precios de transferencia. Ah, sí, un estudio de precios de transferencia está en la 2003, pero ahí, no, a mí me dijeron que quitar esos gastos porque no eran útiles, necesarios ni pertinentes, un agresivo ajuste y ya esa empresa no está aquí. Y ese es un daño colateral de la inseguridad jurídica, de que las inversiones se nos vayan. Y lo más cerca, en la parte, me devuelvo un poquito, y lo más cerca en la parte fiscal que pide la OCDE es por lo menos todo lo anterior, aquello de la CISO, aquello del nivel de pobreza, X y X, debía de darse también la parte fiscal. Y lo más cerca que hemos estado es con la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Y vamos a ver pues qué pasa, ¿verdad? Con ese enredo del 167 constitucional, el 208 bis, que si se puede devolver o no se puede devolver. Entonces ahorita estamos también ahí atados de manos para con la OCDE. Entonces ella nos está tirando una luz roja sobre la necesidad de una modificación tributaria para sanear las finanzas, para obtener ingresos limpios, ¿verdad? Que la única manera de obtener ingresos limpios, ingresos sanos, son los impuestos. Esa es la única fuente de ingresos sanos. Entonces, si no pasa, pues vamos a estar tal vez
mal nosotros por lo que todos los del gobierno dicen, que ya no va a haber plata para el aguinaldo, que ya no va a haber plata para acá, para allá, ya no va a haber inversión, etcétera, etcétera. Pero por las razones que estamos aquí, esa espinita de una reforma fiscal es la que nos tiene varados ahorita con la OCDE, aunque somos un país invitado, que acatamos los precios de transferencia, acatamos las acciones BEPS, las tenemos que acatar todas en el 2020, que va a venir va a venir una comisión de la OCDE en cada uno de los países para ver si efectivamente, en este caso Costa Rica, está utilizando ya las nuevas directrices de precios de transferencia que ya cambiaron desde el 2017. Ahora yo, si hago un estudio de precios de transferencia, ya no puedo utilizar las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia de julio del 2010. Ya estas a la basura. Tengo que usar las nuevas que se hicieron en el 2017, que se llaman directrices de la OCDE aplicables a precios de transferencia post-BEPS. Esas son las que tengo que tener. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lamentablemente es un deber formal y la capacitación real es poca en Costa Rica. Y lo que queremos afuera decirles a las empresas: no se la jueguen. Si ustedes son vinculadas, no se la jueguen con una multa del 82. Si ustedes saben que tienen vinculación con tienen transacciones controladas, no se la jueguen. ¿Por qué? Porque la administración, tarde o temprano, por nada hizo una estructura, una dirección con auditores, con directores. No la hizo para nada, no la hizo para no usarla. No trajo asesores fiscales de la administración española para nada. No, la trajo para capacitar y ya. Con ellos han hecho como les decía anteriormente, varias auditorías. Sí, dime. Sí. No contempla el registro de accionistas, o no está incluido como un tópico dentro de este tema. En el tema, y eso tiene que ver mucho con la vinculación, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerse un estudio de transferencia si no puedo llegarle o puedo demostrar esas vinculaciones, ¿verdad? Vía accionaria. Vía accionaria, y determinar que determinados accionistas tienen el 25% en otro, ahí como dicen, todo esto, ¿verdad? Entonces, no sé, encuentro como una pequeña limitante judicial, jurídica. Sí, la situación es esta. Todo está escrito ahí. Cada una de esas vinculaciones son excluyentes. Si no puedo demostrar esa de las acciones, puedo demostrar un control de transacciones a través de la esposa, que es la dueña de la otra empresa. En el ejemplo, vamos a verlo, qué tipo de ejemplo es, ¿verdad? Y cómo determinamos esa. Este caso práctico, vamos a ver si. Este caso práctico
con la filmina anterior, es el caso de una empresa que le vamos a llamar 95 y conocida como Mi Tienda Linda. Esta empresa tiene una situación particular. ¿Cuál es? Que tiene muchas locaciones para ventas aquí en Costa Rica, pero solo una de las empresas, esta 95, Sociedad Anónima, es la que trae toda la mercadería para las otras empresas. Entonces ahí hay una vinculación, porque todas pertenecemos a un grupo económico. Además, hay una transacción controlada. ¿Se acuerdan por qué controladas? Porque las controladas son las que nosotros tenemos el poder de manejar. Hay una transacción controlada, que esa transacción controlada es que 95, Sociedad Anónima, se va a China, se va a Estados Unidos, se va a Panamá, compra sus cosas que va a vender, las deja en una gran bodega y las va vendiendo a sus relacionadas. Sus relacionadas no le compran nada a nadie, más que las bolsas de empacar y nada más. Todo lo demás lo hace esa empresa, y entonces contrata y dice, sí, nosotros tenemos una vinculación muy importante porque nos da miedo, tenemos un montón de satélites controlados, que ahí sí en cualquier momento nos llega la administración tributaria por este plan piloto que van a hacer con empresas gran territoriales, empresas gran contribuyentes, etcétera. Y para eso, le abro el paréntesis, van a usar a los auditores fiscales de cada una de las regionales para que ellos detecten si hay compañías vinculadas en esa empresa que está estudiando la auditoría fiscal. En el momento en que la auditoría fiscal diga, sí, esta empresa que estoy auditando sí tiene 2 vinculadas, entonces se le pasa ahí donde Ricardo, la Dirección de Fiscalidad Internacional, se agrega la actuación fiscalizadora, el pedimento de los precios de transferencia, y entonces el auditor va otra vez y dice, aquí tengo una ampliación de actuación fiscalizadora, y esa ampliación de actuación fiscalizadora es para que usted me dé a mí los estudios de precios de transferencia. Le doy 10 días para que me los haga, imposible. Si pasan los 10 días, para mí el artículo 82. Pero este es un modelo de cuestionario. Este es la primera fase del estudio de precios de transferencia. Un cuestionario muy amplio que pide cuál es la función de la empresa. La OCDE dice en sus directrices que yo tengo que tener un conocimiento casi perfecto de la empresa a la que yo le voy a hacer el estudio. ¿Para qué? Para que la subjetividad del estudio merme un poquito. Entonces, por ejemplo, las preguntas que tenemos, hablamos de sistemas, hablamos hasta que si tienen asesores legales, cómo se llama el despacho, cosas como sus créditos, etcétera, el control de la calidad, tenemos marketing, todo lo que se le pueda ocurrir a una transacción controlada. Tenemos los riesgos, porque es un análisis funcional y de riesgos, se llama este cuestionario. Ok,
Cuando este cuestionario esté completo, abro un paréntesis y les digo, pues a modo de tal vez de anuncio, lo van a decir ustedes, nosotros somos uno de los pocos despachos que acompañamos al cliente en todo el proceso, aún en el proceso de llenado del cuestionario. ¿Por qué? Pues no nos podemos jugar el chance de que la administración tributaria venga y vea un error en ese estudio de precios de transferencia. Entonces, el cuestionario tiene que ser lo más amplio posible. Muchas cosas no se aplicarán en muchas empresas, otras sí se aplicarán, etcétera, etcétera. Cuando este cuestionario es completado en su totalidad, se genera un informe de precios de transferencia. Vamos a ver. Muy bien. Este es después de haber generado el cuestionario funcional que esté bien hecho, que esté, que los responsables, que es la alta gerencia que nos dice la OCDE, ustedes tienen que buscar para que llene este cuestionario a los jerarcas más altos de la empresa, ¿verdad? Cuando se dé esto, ya comenzamos a realizar el estudio formal de precios de transferencia. Primero, el análisis funcional. Esta es una carta a la gerencia que tiene que venir de cuáles son los alcances como especialistas de precios de transferencia que va a tener la empresa, nuestra empresa. ¿Cuál es ese alcance? Bueno, se me olvidó, ahora que estoy viendo, hablamos de las sesiones del estudio, que son los antecedentes, las características generales del negocio, las operaciones controladas relevantes, porque tal vez haya no relevantes como la tuya, que es solo una vez. Entonces aquí me dice transacciones relevantes, tal vez esa que se hizo una vez para pagar planillas porque de verdad estaban apretados, y no sea tan relevante, o tenga cero relevancia. El análisis funcional ya, después de haber hecho ese cuestionario, la sección de la metodología de precios de transferencia, la aplicación del método seleccionado, las conclusiones y los anexos. Este análisis funcional me va a servir también para seleccionar el método. Entonces seguimos los antecedentes. A mí en lo personal, en cuanto a los antecedentes, me gusta, como a veces esos estudios de precios de transferencia no lo van a ver aquí en Costa Rica, sino en otros países, siempre trato de hablar de la situación del mercado de esa compañía. Si vende ropa, ¿cuál es la situación en aquel entonces? ¿Qué se decía? Que bueno, se analizó que ya la mayoría de los consumidores compraban menos ropa X y se estaba yendo a comprar ropa más accesible, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que los antecedentes indican. Entonces esto es lo que sacamos del análisis del cuestionario funcional. El cuestionario funcional ya se transforma en esto.
en características generales del negocio, vamos y revisamos el análisis funcional para tener todas estas situaciones, cómo está conformada esa empresa, el capital accionario, operaciones controladas relevantes, etcétera. ¿Cuáles son las operaciones controladas relevantes para esta empresa? Que solo una es la que trae la mercadería y ninguna de las otras tiene posibilidad de comprar su propia mercadería. Esa es la situación en esta empresa en particular. Ahora nos vamos más allá para que nos dé el tiempo. ¿Qué hora es? Las 7. Ok. Nos vamos más allá. Todo esto pues son, de aquí vamos a sacar el método que vamos a utilizar en el estudio de precios de transferencia. Uno de los 6 métodos que me permite la OCDE. Vamos arriba es mejor determinarlos aquí. El primero es precio comparable entre partes independientes. Ese es el que prefiere todas las administraciones tributarias. ¿Por qué? Porque son productos que son iguales, idénticos, de otra empresa, de otra comparable. Entonces ahí sí, mira, ya hay más certeza, más objetividad en este estudio, porque me lo están haciendo con ese método, ¿verdad? Entonces, este es un primer método. Les decía que si ustedes les gustaría tener esta presentación, mi compañera puede pasar una hoja, ustedes me indican el nombre, el correo electrónico, ahí está mi tarjeta también para cualquier consulta, con todo gusto, ¿verdad? Ese es un paréntesis que abrimos ahí. Cualquier consulta que tengan, sean clientes o no, con mucho gusto se la vamos a evacuar si está dentro de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque verdaderamente queremos que la administración no nos agarre con los pantaloncillos abajo. Entonces, si somos personas que estamos en algún cargo relevante y sabemos, vuelvo y repito, pues no me canso de predicar esto, si ustedes ven que hay vinculación entre empresas, díganle, enséñenles a los socios el decreto, enseña a los socios la directriz 16-2017, creo que es la que indica la obligatoriedad de la declaración informativa de precios de transferencia, que como les dije anteriormente, es como la de 151, pero llena ¿con qué? Con un montón de datos como estos que estamos viendo aquí. Entonces, este es el primer método, ahí lo explicamos. El segundo método es precio de reventa. Ese precio de reventa, ahí se explica, es aplicable a operaciones efectuadas por distribuidores, etcétera, que también esta no requiere de tener bases legales, bases de datos. Pero no a todas las empresas les vamos a aplicar las 2 primeras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las que llegan es bajo otros términos, ¿verdad? Tenemos la tercera, que es costo adicionado. Esa es también otro método de precios de transferencia que aplica a lo que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad?
Otro método es la partición de utilidades. Ya estos son métodos muy usados, los métodos de utilidades. Otro método, veamos los 6, es importante. Margen neto de la transacción. La empresa, y les adelanto, la empresa en estudio, esta 95 Sociedad Anónima, por esa situación especial de que una es la que trae y le vende a todas, usamos este margen neto de la transacción para determinar que si el porcentaje de utilidad que se está ganando la compañía en estudio 95 Sociedad Anónima está, otra vez la palabra, la segunda de las palabras claves, está a precio de libre competencia. Está esos precios y esa transacción fue hecha como si fuera entre partes independientes. Sí, señor. Hola. Sí, claro. Muchas veces, gracias. Muchas veces están las figuras del holding, sí, cuando Casa Matriz está tiene en las España, acciones, Estados sí, Unidos, sí. etcétera, tienen el cierre fiscal, ¿verdad? En diciembre. En Costa Rica se permiten varios, ¿verdad? Ahora estamos tratando de cambiar eso, pero la mayoría de ellas, al haber hecho el periodo de inscripción en Costa Rica, lo hicieron a septiembre, y Casa Matriz dice, no, quiero todos los cierres para diciembre, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, ahí en las administraciones recibimos, yo de hecho trabajo en Hacienda, en la parte tributaria, recibimos estas petitorias, ¿verdad? Entonces recibimos una serie de documentación que nos aportan, apostillados, documentaciones traducidas, etcétera. Entonces, dentro de esta figura que nos estás usando para el ejemplo, cabe circunscribir o poner como un ejemplo que la mayoría vienen dentro de la camisa de las sociedades de cartera o holdings. Sí, por ejemplo, el holding tradicional, el que tiene las acciones solo en un país, en un determinado país, ¿verdad? Ahí las tienen porque ahí quieren tener por situaciones fiscales las acciones separadas totalmente. Si vemos que la transacción controlada es a través de una situación accionaria, accionaria, nada más, y no por decisión de 3 o 2 gerentes, no es por esta otra, por vinculación consanguínea, sino simplemente es por situaciones societarias, como ustedes vieron en el estudio. Sí se va a pedir cuál es esa situación de control que tiene esa holding sobre las demás. Entonces ahí vamos a determinar que la primera palabra importante, la vinculación, se da de manera societaria o accionaria, perdón. Con todo gusto. Bueno, aquí estamos con la aplicación del método seleccionado. La directriz dice que tenemos que contar por qué no fuimos escogiendo entre métodos. ¿Por qué escogimos margen neto y no precios o precios de reventa? ¿Por qué? Entonces tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque la administración se decanta o quiere que la mayoría sea por el método número 1. Entonces nos obliga a decir por qué estamos usando ese método. ¿Okay? Entonces, con este método ya seleccionado, margen neto de utilidad en la transacción, nos vamos ahora sí, al ser esta transacción de ese tipo, una empresa, todas son localizadas a nivel nacional.
La casa matriz es la que trae, acordémonos, y las otras son las que le compran. ¿Qué tenemos que determinar? Si ese margen está bien, está dentro del rango. Muy bien, ahí tenemos que buscar una base de datos o si existe una comparable interna que podamos usar para determinar este margen. En este caso no se encuentra un comparable interno. ¿Por qué? Primero, la empresa que usemos tiene que estar en bolsa. Tiene que tener, poder accesar sus estados financieros, todo lo que tiene que tener la empresa a disposición para poder estar en bolsa, en cualquier bolsa del mundo. En este caso, usamos una de nuestras 3 bases de datos, en este caso la Thomson Reuters, tenemos la Compustan Global, tenemos la Compustan de Norteamérica, todas esas con empresas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces nos tocará, y lo vamos a ver al ejemplo, empresas que sean empresas que son parecidas en sus márgenes, pero están en Indonesia o eso es lo que hace que el estudio de precios de transferencia, y así lo dicen la OCDE, así lo dice la G20, es muy subjetivo. Es por eso que, por dicha, la carga de la prueba le pertenece a la administración tributaria, porque la administración tributaria lo que me debe devolver es un estudio nuevo de precios de transferencia de mi empresa. Y ahí comenzamos la escalerilla recursiva, cuando la administración me da esa prueba de que no es ese método o esas comparables las que debíamos utilizar. Entonces, cada comparable nos da un SIG. Ese SIG es el código de una empresa que haga prácticamente lo mismo. Entonces, ahí me va a dar venta al por mayor, ropa, mercaderías y notaciones, etcétera. La 5130, 5136 es la misma. Estamos ante una empresa que vende ropa. Entonces, partimos de eso, lo metemos dentro de la base de datos y escogemos el 5130, por ejemplo, lo metemos en la base de datos Thomson Reuters, en este caso particular, y nos va a dar una información muy importante, que es la matriz de rechazo. ¿Por qué? Porque nos van a salir cientos de empresas que hacen eso, pero la misma base de datos me va a decir cuáles están para ser comparadas con mi empresa y cuáles no. Entonces, esa matriz de rechazo está y surge de una buena base de datos. ¿Por qué? En el mercado tenemos, por dicha, varias empresas que hacen estudios de precios de transferencia, pero ¿cuál es el cuidado que tienen que tener? El cuidado que tienen que tener es que la base de datos sea lo más completa posible, que tenga la mayor información disponible. ¿Por qué? Porque hay bases de datos, esto se paga mensualmente, nunca es tuya. ¿Por qué? Porque se renueva cada año. ¿Por qué? Porque cada año salen empresas, entran otras nuevas, etcétera, etcétera.
Entonces eso nos permite también una buena base de datos, reducir la subjetividad del estudio de precios de transferencia. Entonces aquí vamos escogiendo entre la empresa, ¿verdad? Aquí tenemos estas. Usamos de fuente también, en este caso, les decía que Thomson Reuters, pero el analista nuestro, el colega, dijo, no, usemos Compustat Global porque tiene más empresas alrededor del mundo que están jugando en bolsa. Entonces, ¿qué tiene? ¿Dónde está? En Japón. ¿Qué me da? La actividad sin información en las bases de datos. Tenemos estas empresas. Y ahí vamos discriminando. Esta ya es un estudio que se le hicieron a las 150 empresas que salieron aquí. Y nos quedamos con las que son las que vamos a rechazar, que son estas. ¿Por qué? Porque no tienen nada de lo que nosotros queremos. Diferente producto, sin información en la base de datos, distintas funciones, etc. Entonces ahí nace la matriz de rechazo. Seguimos. ¿Ves donde les digo que sale cualquier cantidad de comparables y de empresas que hacen lo mismo? Y tenemos, por razones de las directrices de la OCDE, tenemos que poner todas las que salgan, ¿verdad? Aquí vamos a seleccionar las compañías ya. Entonces, en el anexo 3 son la descripción del análisis de las compañías. Esta, ¿dónde está ubicada? Esta está en la República de China y Sport tiene esa actividad, pero con ciertas marcas, Levi's, el otro. Esa es ya una comparable nuestra. Esta empresa es otra comparable que está en China también. Esta empresa, otra comparable. Lo mínimo pueden ser de 6 a 7 comparables, empresas comparables. Sí. Estas, exactamente. Estas son. Ahí están las cosas. Ahora, ok. Entonces vamos a meter dentro de la base de datos que el margen de utilidad de 95, la empresa en estudio, es de 8.96. Entonces vamos a ver si las 5 empresas que escogimos, cuál es el margen que tienen. Entonces, ¿cómo se determina esto? Esto lo hace ya la base de datos o Excel o cualquier instrumento estadístico que ustedes puedan tener para sacar la mediana y sacar el rango intercuartílico, que aquí hay una, en el mismo Excel hay una fórmula que saca esos rangos. Entonces eso no es nada nuevo para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer también? Esas comparables no las podemos dejar a la libre. ¿Por qué? Porque tal vez una de esas empresas sea CIF en el país de origen y la nuestra es FOB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Un ajuste de precios de transferencia que ya vienen ya determinados. ¿Cuáles son los ajustes que se pueden hacer? Aquí hicimos un ajuste en el capital. Hicimos un ajuste en cuentas por cobrar. Esto es para acercar más las comparables a mi empresa.
Ya determinamos la utilidad de la empresa en estudio, ahora estamos haciendo los ajustes para acoplarla más a esta empresa que estamos analizando. ¿Cuánto me queda? Media hora, ¿verdad? Ok. En esta, bueno, ahí la tendrán cuando accesen el, vamos a ver más. Ok, aquí tenemos los datos de las empresas comparables. Al estar en bolsa, todos estos datos están a disposición de todo el mundo, de todo público que quiera ver cómo está la empresa. Aquí yo no sé cuántas empresas habrá en bolsa que pueda ayudarnos a hacer alguna otra, tal vez la cervecería, o son muy pocas. De hecho, ni se nos ocurre ir a la bolsa. Sí. Son 5, muchas gracias. Bueno, son 5. Ya seríamos muy suertudos de que algún estudio de precios de transferencia calce en alguna de las 5 empresas que están en bolsa, ¿verdad? Ya ahí nos evitaríamos las bases de datos y eso en esas 5 que tenemos en Costa Rica, como dice el compañero. Ok, entonces aquí tenemos las ventas netas, el resultado bruto de las operaciones de las compañías que hemos utilizado como comparables. ¿Ves? Aquí está, por ejemplo, la primera empresa. Ay, perdón. Bueno, esta es la primera empresa y todos sus costes, sus ventas, sus activos, etcétera, en 15, 16, 17. ¿Por qué? Porque los estudios de precios de transferencia son, paréntesis, hay que también ajustar y ver que la base de datos que vas a usar puede hacerme eso que vos decís, puede cerrarme al 30, porque en el 98% del mundo son Entonces, la base de datos tiene que poder ajustarse a esos cambios. Hay unas que no permiten eso. Entonces, esas no podemos utilizarlas aquí, ¿verdad? Estas de nosotros sí se pueden hacer en cualquier corte de periodo, ya sea si hubo algo y llegó hasta junio, entonces podemos hacer de X mes hasta junio. Todas las 3 nos permiten eso. Ok, entonces ya cuando tenemos toda esta información, vamos a llegar a una cuestión muy importante. Estas transparencias que siguen es lo que hemos visto, pero ya pues como para que ustedes tengan una guía de paso a paso de lo que es el estudio. Yo les presenté uno ya hecho, un caso real, y aquí vamos a describir las funciones de la compañía, etcétera. Aquí en esta otra, donde los expertos ya tienen el cuestionario funcional, ya vimos que se genera de ese cuestionario funcional ya completo, se genera el análisis funcional y de riesgo, y de ahí la segunda parte del informe, que es el análisis económico. El análisis económico se entra cuando entramos a las bases de datos.
y al utilizar la comparable. Ahí es donde entra la segunda parte, el estudio económico. Hablamos de los 6 métodos, ahí los tienen. Hablamos de qué usamos, el margen neto de la transacción y por qué lo usamos. ¿Por qué usamos el SIC 531? Ahí vimos que es venta de ropa al por mayor, etcétera, etcétera. Las conclusiones del estudio. Yo se las puse ahí, no se las voy a leer ni mucho menos. Yo se las puse ahí para cuando ustedes quieran estudiar un poquito esta conferencia de hoy, vean que las conclusiones van en este orden. ¿Ves? Por eso me pareció conveniente numerarlas. En los informes van corridas. Aquí hasta, ok, ya vimos los estudios de precios de transferencia, cómo se hacen, cuál es el cuidado que tiene que tener el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Eso nos quedó claro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto, con todo gusto antes de entrar a este tema. ¿Todo bien? Qué dicha. Las acciones BEPS. Esto por sus siglas en inglés es la erosión de la base imponible en cualquier impuesto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué las directrices de precios de transferencia existen, o los estudios de precios de transferencia existen desde 1969? Desde 1969 se les han hecho ciertos ajustes, pero no son ajustes muy importantes. Fue también hecha aquellas directrices del 69 que se le han hecho pues modificaciones de fondo a algunos artículos y de forma a algunos otros. ¿Por qué ahora, si ustedes ven, en un plazo tan corto se cambiaron las directrices? De julio del 2010 al 2017 son las nuevas directrices, que les expliqué cómo se llama estas nuevas directrices. ¿Por qué post-BEPS? ¿Por qué? Porque nos están incluyendo ya esta erosión de la base imponible. ¿Por qué? Porque un día llega la G20 a la parte de la OCDE encargada de estudios de precios de transferencia y le dice: mire, señores, hemos estado detectando que la renta de las empresas o personas morales no está tributando en el país que debería de tributar. Están erosionando, se están llevando muchas de las empresas las platas a otros lados, a paraísos o a ¿por qué? Porque a veces pensamos en paraísos en las islas estas, Caimán, pero no. En Estados Unidos, en Delaware, es un paraíso fiscal donde los ingresos generados en el exterior no pagan impuestos en Delaware. Entonces, eso dijo la G20. Entonces, ¿qué? Ustedes que son los encargados de eso, por favor, díganme qué pueden hacer ustedes por mí, por la G20 y todos los países de la OCDE. Entonces, dijo, bueno, téngame esto para el 2015 o 2014. Muy bien, se puso a trabajar a todo el grupo de la OCDE y llegaron a determinar 15 acciones que deben de tenerse en cada uno de los países en el 2020. Sí les dije eso también. Costa Rica
entra dentro de esos países que tienen que usar las BEPS. Está la directriz, no sé si es la 64-2016 o por ahí, déjenme ver para que ustedes... Ok, la resolución para determinar la obligatoriedad de llenar la declaración informativa de precios de transferencia la encuentran en la directriz DGT-R 44-2016. Esa es la obligatoriedad de presentar la declaración, y la resolución DGTR 16-2017 nos dice que es obligatorio acoger desde ya la acción BEPS 13. Esta acción ya es una acción obligada, son documentos denominados país por país, country by country, el informe de precios de transferencia que entraría ahí con una modificación a uno de los informes que pide esta acción de erosión de las bases imponibles. Como les decía, aquí no hay nada que inventar. Este informe para esta acción se hizo en el 2015 y simplemente lo que tenemos que seguir son todo lo que indica esa acción y nos da los diferentes cuadros que tenemos que rellenar. No tenemos que inventar absolutamente nada. El que diga, no, es que la opción 13 es imposible de hacer. No señor, aquí está. La OCDE le dice, no es imposible de hacer. Si yo le digo que la coja es porque ya yo tengo la forma en que quiero que usted la presente. Entonces en esto no hay absolutamente nada que inventar. Está otras acciones importantes. En este caso hablamos de las acciones BEPS en caso de América Latina, y ya conversamos un poco del por qué se tienen que dar esas acciones BEPS. Con estas acciones BEPS lo que vamos a tratar de hacer y lo que quiere la G20, vamos a ver si lo logra, es que el impuesto se pague donde se genere la utilidad y no en lugares donde esa utilidad no se generó. Lo único que se generó fue una transferencia de ingresos hacia otro territorio fiscal. Entonces, ¿qué tratamos aquí? ¿Qué trata la G20? Lo que dijo la G20 es, bueno, tenemos que evitar a lo máximo esos traslados de utilidades, esa erosión de la base imponible, para que de verdad más los países en vías de desarrollo no se les vaya el impuesto, sino que esos países verdaderamente puedan recoger el impuesto debido. Y aquí es muy fácil, que es tan volátil el capital, aquí es fácil esa evasión o esa ilusión, ese hilo tan finito que es la ilusión y la evasión, ¿verdad? Es relativamente sencillo aquí en Costa Rica. Ahora con las BEPS va a ser bien difícil, porque las 15 son de situaciones diferentes. La primera es para el comercio electrónico, que es lo que más habla
lo que más se habla en este documento, que aquí ya se menciona a Costa Rica como el país que va a acoger las acciones 8 y 9. Las acciones 8 y 9 serán acogidas por Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Uruguay. Ellos van a acoger las acciones 8 y 10. En este momento tenemos la 13 con esa directriz que les mencioné. Importante, los estudios de precios de transferencia y las situaciones del uso de las BEPS se da en personas físicas o personas morales. Los estudios de precios de transferencia son personas físicas, personas morales. ¿Qué veo que necesitamos cambiar en algún momento de este proceso? Los techos. En Costa Rica, para hacer estudio de precios de transferencia, ya utilizando BEPS el próximo año, ¿qué tendría que hacer? Nosotros no tenemos techo. Por ejemplo, México tiene un techo de no sé cuántos dólares, no me acuerdo. Pero lo que quiero decir es que existe un techo de transacciones que deben ser para estudios de precios de transferencia. Aquí no. Aquí una transacción de $5,000, de $1,000, si se repite en el tiempo, tiene que ser sujeta a un estudio de precios de transferencia. O sea, va a salir más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? ¿Pero qué? Sí, sale más caro en ese momento, pero más caro sería si viene la administración y le aplica el artículo 82 como multa. Entonces ahí ya no salen más caro el caldo que los huevos. Al inicio sí, por ese tope, pero si la administración viene y te pide el estudio, ahí sí que sí nos va a salir carito. Esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Era de esa erosión de la base imponible, y la G20 lo hace porque está preocupada por los países en vías de desarrollo. Esto es muy importante. ¿Sobre qué pilar descansan todas y cada una de las 15 acciones? Descansa en el pilar que tenemos, por dicha y gracias a Dios, desde el Código Modelo de América Latina, el artículo 8 de la realidad económica o la sustancia sobre la forma. Igualmente tenemos la 2003 que constitucionalmente está avalada. Entonces todavía más tenemos más documentación, más fácil esa comprobación de que debemos usar la realidad económica en la visualización de las acciones BEPS. ¿Y cuál acción es la que me dice esto? Bueno, les cuento también que varios países quitaron de su legislación la realidad económica. La quitaron durante mucho tiempo. España es un ejemplo claro de esto, que la quitó por muchos años, y cuando vio que las cosas venían por ese lado, la volvió a incluir en la ley 58 en el 2003, volvió a incluir la realidad económica dentro de su ley general impositiva. Y muchos países han hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me descansa ese pilar en la acción 5. Es clara la acción 5 en indicar
que lo importante es la realidad, la sustancia sobre la forma, lo que hay ahí adentro después de penetrar la sociedad, lo último. Entonces ahí descansa todas las acciones BEPS en la acción número 5 que nosotros la cumplimos. Ok, esto es lo que le estaba diciendo, que hoy por hoy Costa Rica, la que tiene obligación de mantener y de acoger, es la 13. Después vendrá la 8 y 10, dice el estudio este para Latinoamérica. Bueno, así con esta pincelada terminamos esta charla de hoy. No sé si tienen alguna duda o si les surge alguna duda en algún momento determinado, pues pueden llamarme, ahí están mis teléfonos, pues, y si hay alguna duda, ahorita mismo podemos aclararla. Si no, pues les agradezco muchísimo la presencia de ustedes hoy, compañeros de colegio, y la atención y la paciencia que tuvieron con este servidor, y espero que algo de esta ponencia de verdad aclare un poquito el panorama de precios de transferencia y la necesidad y obligatoriedad y consecuencia, cuidados que se deben tener al momento de que me encuentro ante las dos palabras claves: vinculación y libre competencia. Muchas gracias.